Muchas gracias, señor embajador, y muchas gracias, Javier, por abrir esta tarde nuestra recepción de Año Nuevo. Yo también me sumo a los buenos deseos para este año que luego brindaremos. Pero antes de levantar estas copas juntos y para brindar por el Año Nuevo, queremos acercarnos hoy, como ya se anticipó, al eje temático elegido por la Cámara Leonana para este año 2022. Como ya se ha dicho, es el de la energía, factor clave de competitividad nacional y europea. En este contexto, estamos todos, gobierno, empresas, particulares, últimamente muy sensibilizados particularmente con el precio de la electricidad, el precio del kilovatio hora o megavatio hora. ¿A dónde irá este precio en 2022? ¿Cómo impactará en nuestras empresas? Entre el 2010 y 20 el precio medio final anual de electricidad se movía entre 40 y 60 euros por megavatio hora. En diciembre de 2021 estaba en 250, en más de 250. ¿Cómo nos debemos preparar ante esta evolución que hemos sufrido ya y incierta para el 2022? ¿Nuestra política energética es la acertada? ¿Es sostenible? Muchas preguntas. Y tenemos el enorme placer de introducir a nuestra invitada especial de hoy, Carmen Becerril, que nos podrá compartir algunas respuestas cualificadas desde una atalaya muy especial. Desde octubre del 2018, Carmen Becerril es presidenta del operador del mercado eléctrico y de OMI-CLIR, así como vicepresidenta ejecutiva de OMIE y OMIP. Estas empresas del grupo OMI, el operador del mercado ibérico, gestionan de manera integrada los mercados de energía en la península ibérica y con ello el precio de la luz. Las empresas del OMI también participan activamente en la operación del mercado de gas en la península ibérica. Con una larga trayectoria en el sector privado, Carmen Becerril fue, entre otros cargos, presidenta ejecutiva de Fortia Energía, directora general de Internacional en Acciona, presidenta de Acciona Energía, consejera de Endesa y directora del área de energía en PricewaterhouseCoopers. También desarrolló una intensa actividad profesional en el área económica de la Administración General del Estado. Desde 1986 hasta el 2004, con puestos como el de directora general del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, conocido por IDAE, y el de directora general de Política Energética y Minas. Estamos extremadamente contentos de poder contar hoy con su presencia física aquí en la Cámara y agradecer muchísimo ya desde ahora el que compartas tu visión del funcionamiento del mercado, el futuro de este y qué nos espera para el 2022, que nos preocupa a todos mucho. Paso la palabra a Carmen Becerril. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy aquí. Carmen, adelante. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Walter, muchísimas gracias, director, por darme la oportunidad de estar hoy aquí. Tengo que agradecerle también la invitación al presidente de la Cámara y, cómo no, al señor embajador que con sus palabras introducía precisamente esos deseos de buena voluntad para el año 2022. Hablaba de cooperación y hablaba de competitividad, que en cierto modo es de lo que vamos a hablar hoy y es el enfoque que de alguna manera se plantea con este Energy for Europe, que está presidiendo precisamente la temática del año que se ha planteado la Cámara. La verdad es que últimamente, cuando no es necesario, no me suelo identificar como la presidenta del operador del mercado de electricidad porque probablemente es uno de los temas más espinosos de la actualidad en estos momentos y que verdaderamente se ha roto un poco la dinámica ordinaria, de modo tal que podemos decir que todos los días los telediarios incluyen dentro de las noticias relevantes del día el precio del megavatio hora del mercado mayorista, probablemente sin que haya una referencia muy clara de qué significa el precio de un mercado mayorista y incluso yendo un poco más allá y en el ámbito doméstico, qué significa un megavatio hora. Yo suelo comentar que un consumidor tipo en España, una familia de 2 personas y 2 hijos, viene a tener un consumo de 4 megavatios hora al año. Por lo tanto, espero que no se genere una gran ansiedad
a la vista del precio para el día siguiente del megavatio hora. Lo que sí que es verdad es que estamos viviendo momentos verdaderamente, digamos que, convulsos dentro del mundo energético en general y muy en particular en el mundo eléctrico. Yo quería mostrarles 3 imágenes en las cuales, en cierto modo, se resumen pues determinados aspectos esenciales que ayudan a explicar cuál es la situación que tenemos en este momento. En esta imagen estamos reflejando los precios de la electricidad desde que comenzó a operar el mercado mayorista en España. En el año 98 se inicia este modelo de definición de precios que pasa por la elaboración de un mercado marginalista, de un precio a partir de un criterio marginalista, y desde el año 98 hasta hoy vemos ahí cuál ha sido el perfil de precios que hemos ido teniendo. Un aspecto que hay que destacar es, sin lugar a dudas, cómo el precio máximo de la energía eléctrica en el mercado español había sido marcado con 73,14 euros en enero del año 2006. La línea naranja es Portugal. En el caso de Portugal se marcó un 76,55 en noviembre del 2008 y fueron momentos muy duros, fueron momentos en los que estos precios por encima de 70 euros el megavatio hora verdaderamente generaban una gran sensación de incertidumbre y de extrema volatilidad. Llegó la pandemia, llegó el COVID y el año 2020 fue un año que impactó en todos los aspectos de la actividad económica y también impactó de una manera muy clara en todos los mercados energéticos. Cuando los precios medios del gas en los últimos años venían siendo por orden de magnitud 20 euros megavatio hora, en el año 2020 llegamos a ver precios de 5 euros megavatio hora. El precio de la electricidad, muy vinculado al precio del gas, también cayó de manera dramática en el año 2020 y llegó a precios pues de un dígito en muchos días y unos precios medios de alrededor de 30 euros megavatio hora que hacía mucho tiempo que no se veía. Pero llegó el año 2021 y empezamos a lanzar señales de escasez. Señales de escasez que, como vemos, en 20 años de mercado han dejado pequeño cualquier circunstancia de volatilidad que hubiéramos vivido en el pasado. Vemos ahí cómo el año 2021 se cerró con un precio medio de 111 euros el megavatio hora y en diciembre tuvimos el mes más caro de la historia con 239,16 euros el megavatio hora de precio medio en el mes de diciembre. Como decía, la principal conclusión, más allá de la ensalada de números, la principal conclusión es que vivimos una situación absolutamente anómala. Una situación anómala que lo que está arrojando son precios de escasez. Precios de escasez que están vinculados sobre todo al mercado del gas, que también tienen un condicionante importante en el mercado europeo de CO2 y todo el relanzamiento que se ha hecho de la política de reducción de emisiones en el ámbito europeo. Y esos dos factores, en medio de una coyuntura de escasez de materias primas con carácter general y de un intento de reactivación económica a nivel global, ha llevado a que Europa particularmente compita especialmente con Asia a la hora de absorber suministros de gas natural. Eso ha hecho que los precios del gas natural hayan ido subiendo de manera muy rotunda y el modelo de fijación de precios, el modelo marginalista adoptado por Europa, que utiliza como referencia el coste del megavatio hora más caro que tiene que entrar en el sistema, utiliza el precio del ciclo combinado de gas como referencia última. Tenemos que considerar que, bueno, no deja de ser un tecnicismo,
pero el precio del megavatio hora de un ciclo combinado de gas es 2 veces el precio del megavatio hora térmico más aproximadamente 0,36 del precio de la tonelada de CO2. Con este sencillo cálculo prácticamente podemos saber cuál es el precio que mañana va a arrojar como precios medios y precios máximos el mercado de electricidad. Y luego hay pues toda una serie de componentes: hace viento, no hace viento, hace sol, no hace sol. Los mercados centroeuropeos y muy en particular, por ejemplo, el mercado alemán es muy sensible a las circunstancias eólicas del Mar del Norte. En el caso del mercado ibérico, pues hay que decir que por segunda vez en la historia, pero bueno, de una manera muy particular este año, la energía eólica ha sido la aportación más importante al sistema sobre el conjunto. Más del 23% de la energía que hemos consumido tenía origen eólico. Por lo tanto, una cantidad muy significativa. En todo caso, como decía, vivimos una situación anómala, pero no vivimos una situación anómala en España, sino que me gustaría enseñarles la siguiente imagen, que es un mapa de Europa en el que quedan reflejados los precios medios que ha tenido la electricidad en los distintos países de la Unión Europea. Ahí podemos ver que prácticamente todos los países tienen precios superiores a 100 euros. Se salva precisamente Alemania. Se salvan los países nórdicos, que tienen unos modelos de producción muy distintos de lo que tenemos diremos en Centro Europa, y también aparece con una cierta singularidad Polonia por su gran aportación precisamente en la utilización de carbón. Lamentablemente hay una cosa que nos une: lo alto del precio y una referencia, que es que el precio de la electricidad del año 2021 se ha incrementado un 200% en todos los países europeos, al menos un 200% o más de un 200% en todos los países europeos, incluidos los nórdicos. Por lo tanto, estamos hablando, como decía, de una situación anómala que una y otra vez pues, se reafirma en todo este tipo de datos que se pueden llegar a analizar. La verdad que decimos en España que mal de muchos, consuelo de tontos, en este caso sería de muy tontos, porque es verdad que si tenemos que hablar de competitividad económica, no podemos perder de vista que esta no es la situación de un país como Estados Unidos, con una producción muy importante de gas, donde el gas sigue estando en precios muchísimo más baratos, que nada tienen que ver con los precios que estamos nosotros viendo en este momento, y tenemos que competir con Asia, economías donde el tipo de requerimientos ambientales, el compromiso con la reducción del CO2, pues está muy lejos del que en este momento tiene Europa. Y normalmente cuando hablamos de electricidad, una de las preguntas que se queda siempre sobre la mesa es: ¿y qué va a pasar? ¿Qué podemos esperar del año 2022? Bueno, en este sentido traía también otra imagen que me pueden, por favor, poner, en la cual hemos recogido la referencia de la cotización en los mercados forward, en los mercados a plazo, de determinados productos. El verde es la referencia de España, el azul es la referencia de Francia y el tono anaranjado es la referencia de Alemania. Se ha hablado mucho, prácticamente desde mediados del año pasado y sobre todo a partir del mes de octubre, cuando la tensión en torno a los precios de la energía pues crecía, que posiblemente era una circunstancia coyuntural que íbamos a ver superada
a partir de la primavera. Creo que en este momento aquella afirmación ha perdido, vamos a decir, actualidad. Hoy por hoy los precios que están arrojando los mercados de futuros están indicando que también, al menos el año 22 va a mantenerse con precios bastante altos. Francia tiene unas circunstancias un poquito particulares por ciertos problemas en el parque nuclear que lleva a que también tenga unas referencias económicas previstas para el año 22 de precios muy altos, más altos que los de España y que los de Alemania, y por lo tanto pensar dónde van a estar las cotizaciones medias del año 2022, pues posiblemente más cerca del 200 que del 150. Es una mala noticia cuando todos estábamos esperando, ambicionando que de alguna manera pudiéramos volver a esas referencias de precios de 50, 60, 70, que viene a ser lo que han sido las referencias de precios históricas que hemos manejado. Sin embargo, de esta gráfica de precios de futuros, sí que quiero destacar el comportamiento de los futuros en los años venideros. Son muchos los representantes de empresas que atienden el encuentro de hoy. Yo lo primero que tengo que decir es, si hay que juzgarlo por el precio de la energía eléctrica, España es donde hay que estar. Y es evidente cómo la línea verde baja en los años 23, 24, 25, 26 respecto de las cotizaciones tanto de Francia como de Alemania. Creo que la apuesta del Fit for 55, la apuesta de verde que planteó la presidenta von der Leyen, el impulso a lo que son los contenidos de los planes de energía y clima de todos los países, son probablemente la mejor respuesta que puede tener Europa. Para Europa, la lucha contra el cambio climático y el desarrollo de las energías renovables, sin lugar a dudas, es parte importante, parte esencial de la política medioambiental, pero también es parte esencial de nuestra política económica. Los precios que arroja la referencia de los mercados a plazo en relación con España solo tienen una explicación: el compromiso que en este momento existe respecto de importantes volúmenes de energía eólica y energía solar que se incorporarán en los próximos años, que está previsto que se incorporen en los próximos años en el sistema eléctrico español. Las referencias de las energías renovables, en definitiva, es la manera de independizar cada vez más Europa de los productores de los combustibles fósiles, de la volatilidad de los mercados de los combustibles fósiles, de la dependencia geopolítica que inevitablemente nos está impactando. Antes, precisamente hablando sobre este aspecto, comentábamos que en definitiva, pues probablemente en el año 74 fue muy evidente en la guerra del Yom Kippur cómo la principal víctima de la primera crisis del petróleo fue Europa. Europa altamente dependiente de un petróleo que no podíamos producir y que por lo tanto teníamos que importar de entornos con una situación geopolítica bastante controvertida. Hoy estamos hablando de gas y no podemos ignorar que también en este momento hablamos de gas y hablamos de geopolítica. Y hablamos de la tensión entre la Unión Europea, Rusia, Ucrania. Hablamos de Nord Stream 2, inevitablemente, en cierto modo, pues de las declaraciones que con mucha... ningún adjetivo de los que se me ocurren son políticamente correctos. Vamos a decir que con cierta altanería indicaba el presidente ruso que ya tiene gas, que solo falta
que los europeos decidan bombearlo o que los alemanes decidan bombearlo. En definitiva, como decía, tenemos un problema con los precios de la electricidad, tenemos un problema que está vinculado a la geopolítica y una geopolítica que también nos ha impactado muy particularmente en la península ibérica, ya que una de las fuentes de suministro de gas más importante era el gasoducto del Magreb, infraestructura que definitivamente ha dejado de canalizar gas natural hacia la península ibérica como consecuencia de la ruptura de relaciones diplomáticas entre Marruecos y Argelia. Es verdad que se han adoptado una serie de medidas que nos permiten decir que no hay un problema de escasez. Probablemente el mercado ibérico en este momento, en cuanto a reservas de gas, es el mercado más saludable. Tenemos pues el dato de la semana pasada era que teníamos una reserva de alrededor del 78% en el mes de enero, frente a lo que pueden ser las reservas de un 50% en Centro Europa. Por lo tanto, tenemos una situación cómoda que no indica que vaya a haber ningún tipo de tensión de suministro, pero que no haya tensión de suministro no prejuzga el que los precios sigan manteniendo referencias muy altas. En definitiva, bueno, pues estamos hablando, como decía, de una situación muy singular, pero para la que Europa tiene respuesta. Y hablábamos de cambio climático, hablábamos de energías renovables. A mí me gustaría destacar dos aspectos que, sin lugar a dudas, a futuro tienen que dar fortaleza a la respuesta europea hacia lo que tiene que ser el vector energético como factor de competitividad de nuestras economías. Por un lado, profundizar en el mercado interior, que cada vez la referencia de precios esté más unificada, creo que va a ser positivo para todos. Hay que incrementar las interconexiones, hay que mejorar nuestro modelo de intercambio. Tenemos todo en este momento, tenemos todo desde un punto de vista de aprovechamiento de lo que ofrece la digitalización para que todos nuestros procesos de fijación de precios sean comunes en los 27 países europeos. Hoy por hoy, nosotros generamos un proceso que empieza a las 10 de la mañana y que culmina a las 12 de la mañana, en la que recogemos todas las ofertas de compra, todas las ofertas de venta de energía y generamos el precio para el día siguiente para las 24 horas del día. Y lo hacemos de manera simultánea en 24 países, utilizando el mismo algoritmo, un algoritmo que últimamente hasta se ha dado a conocer. Internamente se llama Eufemia, pero en fin, no tiene ningún valor, pero ya hasta en algunos medios de comunicación se habla de Eufemia. Pues Eufemia corre todas las ofertas de compra y de venta para arrojar los precios para los 24 segmentos en todos los países de manera uniforme, y necesitamos, para que ese mercado interior sea una realidad, el soporte físico que nos dan las interconexiones. Probablemente una prioridad de la que no debemos prescindir. Y en el caso de la península ibérica, estamos hablando de interconexión a través del Pirineo, evidentemente con la frontera francesa. Y el segundo aspecto con el que me gustaría acabar, hablando del futuro, es, yo decía que tenemos un modelo de mercado muy sofisticado, muy integrado, que aprovecha precisamente todo lo que la digitalización nos puede llegar a ofrecer. Nosotros arrojamos un precio 24 horas antes para los 24 segmentos del día siguiente, y a partir de ese momento entra un mercado continuo que se negocia para toda Europa, gestionado por la Deutsche Börse. Ese es el modelo. Pero luego, a nivel de individuo, a nivel de consumidor, lo que tenemos que ver es qué nos ofrece la digitalización y qué nos ofrecen todos los nuevos desarrollos de los que se habla.
he visto que dentro de los distintos eventos que están previstos en estos debates sobre Energy for Europe, por supuesto, se va a hablar de autoconsumo, por supuesto, se va a hablar de eficiencia energética. Creo que el concepto de prosumer, que ya se empezó a desarrollar hace algún tiempo, que en definitiva es esa posición tanto de productor como de consumidor que puede llegar a tener un punto determinado de consumo o de producción, es un gran valor que hay que saber explotar. Hoy por hoy, las empresas, quizás también los consumidores particulares, pero eso ya sería un poquito más complicado, creo que las empresas necesariamente tienen que hacer una revisión de su modelo de gestión de riesgos de la energía. Una revisión que pasa, evidentemente, por mirar hacia los mercados a plazo y hacer coberturas. Una de las lecciones que hemos aprendido es que el año 2021 ha puesto en la picota a muchas empresas como consecuencia de que no existe en el ámbito ibérico la costumbre de utilizar los mercados de futuros como un mecanismo de gestión de riesgos, como sí que lo son, por ejemplo, en Alemania y en buena medida en Francia. El last settlement price del 31 de diciembre del 2020 para el 2021 fue de 51 euros. Si alguien hubiera comprado, hubiera cubierto una parte, muchos de los que me escuchan estoy segura de que lo hicieron, compraron parte de la energía que iban a consumir en el año 2021 en aquel momento, estaríamos hablando de que sobre ese precio medio de 111 habrían pagado 51 euros por megavatio hora. Por lo tanto, hay que cambiar el modelo de gestión de riesgos, hay que asumir y hay que aprender cómo funcionan estos mercados financieros de cobertura y atenderlos, porque existe una gran oportunidad que permite asegurar y tener visibilidad de cuál va a ser el precio y cómo nos va a impactar. Y yo animaría también a que el elemento del autoconsumo, el elemento de inversión en instalaciones que puedan aportar energía eléctrica, particularmente de origen renovable, en muchas de las instalaciones, sobre todo en muchas de las instalaciones industriales que cuentan con acometidas y con subestaciones que permiten salvar ese cuello de botella que en este momento se está planteando con todo lo que se refiere a los puntos de conexión, es una oportunidad que no se debería perder. Y yo me voy a parar aquí porque, seguro que puede haber algunas cuestiones que contestar. Y como decía en un momento de mi presentación, me paro aquí reseñando de nuevo: España es el sitio en el que hay que estar si en lo que estamos mirando es en el precio de la electricidad, ya que nuestra expectativa para el futuro es una expectativa claramente positiva. Muchas gracias otra vez a la Cámara y muchas gracias por su atención a todos los que están al otro lado de la pantalla. Muchas gracias, Carmen, por tus explicaciones. Yo creo que han quedado un montón de preguntas abiertas, pero muchas también respondidas. Así que agradecerte en nombre de todos los que hoy asistimos a este evento, tus explicaciones. Me gustaría hacer una o dos preguntas más, 5 minutos, y luego ya pasamos al brindis para el Año Nuevo. Has hecho referencia al sistema, al criterio marginalista de la fijación de precios del mercado mayorista, que en este momento todavía nos da poca alegría. Son precios muy altos y con el esquema que nos has enseñado es verdad que a medio largo plazo parece ser que en particular España pues las tiene que ganar probablemente por la enorme aportación de renovables que aquí se van a poner en activo. Pero es verdad también que hemos leído en prensa que España ha intentado acortar estos plazos y en Bruselas el presidente de gobierno ha intentado, no hace tanto, de sugerir un nuevo sistema de fijación de precios que no condicionaría tanto el precio de la electricidad a la evolución del gas, porque si bien entiendo, eso tiene motivos políticos, porque
el sistema marginalista es siempre el precio del gas y por eso sube tanto. España ha querido, digamos, cambiar el sistema, algunos países más. Alemania se ha posicionado en contra. Francia no sé dónde está, van a tener la presidencia ahora. Cuéntanos un poco por qué no se ha cambiado, por qué unos están en favor, otros en contra y qué es lo que se espera quizás para el 2022 con la nueva presidencia. Quizás hay algún optimismo ahí. En primer lugar, indicar que, bueno, periódicamente cuando hay episodios de volatilidad, rápidamente se pone en cuestión cuál debe ser el modelo más adecuado para fijar los precios de la electricidad. La opción por un mercado marginalista desde un punto de vista de teoría económica es inequívoco. Todos los mercados son marginalistas. No se habla de precio, de coste de producción, se habla de precio competitivo. Las naranjas no se venden al precio de producción, sino que se venden al coste de oportunidad que en definitiva permite el mercado. Todos los mercados tienden a ser mercados marginalistas. En el caso de la electricidad, la particularidad es que la oferta y la demanda tienen que coincidir. El stock pues no es un concepto fácil de manejar y ese elemento marginalista lleva a que vaya entrando toda la energía producida y el precio se fije cuando el último megavatio hora demandado es cubierto por el último megavatio hora producido. Y ese último megavatio hora producido es el que marca el precio para toda la hora. La verdad que es un debate teórico, económico, muy intenso en determinados ámbitos, pero también es verdad que la apuesta europea hace 20 años fue precisamente que era la manera más transparente y más limpia de fijación del precio de la electricidad, no solamente desde el punto de vista del productor, desde el punto de vista de las políticas de ayudas públicas y desde el punto de vista, en definitiva, de optimización económica del sistema. Creo que tenemos ejemplos permanentes todos los días. Cuando hay viento en el Mar del Norte, Alemania hace pocos días, además, tuvo unos episodios un poco extraños, como muy centrados en unas pocas horas, y hubo en un mismo día un precio de 250 euros en una hora y a la vez hubo un precio de escasamente 3 euros en varias horas. En definitiva, 3 euros porque toda la energía que iba a cubrir la demanda cortaba con un precio de 3 euros. Así que el modelo marginalista como modelo de fijación de precios, en fin, yo no lo pondría mucho en cuestión. Sin entrar en más detalle, quizá referirme a una declaración que hacía la Comisión Europea indicando que las políticas locales no pueden tirar por la borda el esfuerzo de creación de un mercado interior con unas reglas comunes que se ha venido haciendo a lo largo de 20 años por una cuestión de una tensión política donde, como decía antes, los elementos geopolíticos pues están siendo muy determinantes. Es verdad que el gobierno español hizo un intento de buscar una manera alternativa de fijación del precio, intentando sacar los ciclos combinados de gas del modelo de casación marginalista. La verdad que supone, vamos a decir, desnaturalizar el modelo. Y seguro que alguna medida se puede tomar, pero tiene que ser sobre todo consensuada y sobre todo común para toda Europa, ya que, como decía, es que compartimos hasta el mismo algoritmo, no podemos sustraernos del modelo de fijación de precios. La verdad que fue un momento quizás un poco prematuro en el que España salió con una bandera de intentar hacer una revisión del modelo de fijación de precios. Consiguió a través de en un acuerdo de los ministros de Economía, no de los ministros de Energía, que se firmara una carta en la cual estaban presentes Francia, Italia, Chequia,
Rumanía y Grecia, si no me falla la memoria, y esa carta tuvo una respuesta liderada por Alemania y que contaba con el apoyo esencialmente de todos los países nórdicos, planteando que había que preservar el funcionamiento del mercado. El 1 de enero, Francia ha asumido la presidencia de la Unión Europea y uno de los aspectos que aparecía en sus prioridades para esta presidencia de este semestre era precisamente revisar el modelo de determinación de precios de la electricidad. En el caso de Francia, pues siempre el elemento de las centrales nucleares mediatiza mucho también su esquema de fijación de precios, su modelo de contratación, pero en este caso parece que este mismo fin de semana habrá una reunión de los ministros de Energía en un Consejo de Ministros informal en el que se ha anunciado que Francia pretende plantear un criterio de subsidiariedad que no se sabe muy bien cómo puede llegar a jugar en materia de política energética y en particular en materia de electricidad. Así que no tengo una información más precisa en este momento, pero se pueden imaginar que, en fin, el domingo abriremos los periódicos verdaderamente con ansiedad y leeremos todas las declaraciones oficiales que se planteen para intentar entender realmente si va a haber alguna modificación sustancial y en qué sentido. ¿Se pueden hacer cosas? Por supuesto que se pueden hacer cosas. Salió una toolbox que, entre otras cosas, invitaba a los países miembros de la Unión Europea a adoptar medidas de carácter sobre todo fiscal, que evidentemente están en manos de los Estados, y probablemente se pueden hacer algunas otras cosas. Pero sobre todo necesitan ser consensuadas y ojalá se encuentre ese camino. Muy bien, pues muchísimas gracias, Carmen. El domingo cogeremos con más ganas el periódico, porque habremos entendido un poco mejor el sistema de funcionamiento del mercado de electricidad europeo, la dependencia del gas, intereses de Francia quizás, y lo haremos con mucha atención.